los arruis le pegaron tal cantidad de bocaos que los dejaron más muertos que vivos. Vaya. Y entonces, ante eso, hemos preferido cambiarlos por planta nueva, Sí. que mantener la que había, que era imposible. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Mira, aquí reponiendo unos arbolitos. ¿Sí? Sí. ¿Esto para qué? Para que los... A Ruiz y los conejos y otros animaluchos no se nos terminen de matar los árboles que ponemos. Muy bien. Encantado, vamos a seguir. Muy bien. Venga, hasta luego. Como os decía, va poniendo siempre una planta individual dentro de cada uno de los cuadraditos. Aquí, por ejemplo, estamos en la planta del romero, del Romarinus officinalis, pero hemos querido poner en el mismo cuadro dos representantes de esta planta. Aquí tenemos un representante que tiene las flores de color azul, púrpura, y un mutante que es albino, que tiene las flores de color blanco. Bueno, pues precisamente esta planta es considerada como mucho más importante desde el punto de vista medicinal localmente en Alicante. Y es curioso porque, como te venía contando, en la forma de nomenclatura popular de las plantas, pues casi siempre las plantas que son muy útiles tienen nombre femenino, y las que prácticamente no tienen utilidad o no se les considera útiles para nada, tienen nombre masculino. De manera que esto sería el romer femella o el romero hembra, y el romero macho, que es una jara, es un jaguarzo, no tiene nada que ver con esto. Pero hay una excepción, que es Alicante. Que no sé por qué en Alicante el romero macho es precisamente este mutante albino del romero, que consideran mejor. Es un poco la excepción a la regla, porque en todo lo que yo conozco de España, el romero macho siempre es el que no sirve, el que no huele, el que no se utiliza, pero aquí en Alicante es este que es el considerado un poco el mejor. Alguna particularidad debe tener la provincia. Seguramente sí. El sol. Bueno, lo bonito de esta planta es que es un albino completo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Completo? Sí, que no solamente la flor es blanca, sino que los cálices son más claritos, Sí. si lo comparamos con los otros que son morados, pero las hojas son también un poquito más pálidas, pero este carácter no se conserva por vía de la semilla. Para poder sacar esta forma, que en la naturaleza aparece pues probablemente uno entre 50.000 o quizás menos todavía, siempre te encuentras un ejemplar aislado. Aquí apareció un ejemplar aislado y a partir de él, por esqueje, hemos ido sacando más plantas. Pero es una preciosidad. Sí, qué bonito. Casi siempre las plantas que de forma extraordinaria producen flores blancas, aquí en el Mediterráneo se les considera de un valor superior. Tenemos albaricoqueros, melocotoneros, ciruelos, cerezos, perales, manzanos. A este manzano todavía le quedan unas poquitas hojas. Bueno, sí. Sobre todo aprovecho para poner variedades antiguas. Luego hay membrillos formando una especie de seto en la parte de allí. Estos son rosales. Hay algunos que son más raros, por ejemplo, tenemos el moral, que no es lo mismo que la morera. La morera es el Morus alba y el moral es el Morus nigra. El moral es más resistente al frío y tiene los frutos más agradables y más ricos de comer. Y manchan. Y mancha, efectivamente. Tenemos también, como cosa excepcional, un kiwi, aquí en este emparrado. Aquí está las ramitas del kiwi. Es también de... ¿Produce fruta? Por el Todavía no ha clima. echado, pero Sí. necesita mucha humedad ambiental. Estos son zarzas, Sí. zarzamoras. Luego tenemos los ginjols, los gínjoles, el madroño, el granado. Un frutal que en Europa es muy corriente, pero que aquí en el Mediterráneo es muy raro, que es el cornejo. El cornejo, que es el Cornus mas,
pues es un frutal bastante raro de encontrar. Y luego, No lo conozco. utilizando como seto el pacharán o endrino, o arañons, Sí. que es con lo que luego con los frutitos se hace este Se licor hace ya tan- el licor tan rica. Y aquí pues me gustaría llamar la atención sobre una planta en particular y al mismo tiempo llamar la atención sobre que todas las plantas medicinales no son inocuas, hay plantas también que pueden ser tóxicas. En nuestro huerto de simples hemos utilizado la simbología que era típica en la televisión española, de los rombos. Los dos rombos rojos, ¿no? Entonces, cuando aparece un rombo rojo, pues quiere decir que es una planta que hay que usarla con precaución. Solamente las personas que la conocen la pueden usar de forma casera. Cuando hay dos rombos ya es una planta bastante tóxica y si ya tiene tres, pues vamos, esa es veneno seguro. Lo cual no quiere decir que no sea una planta medicinal, pero siempre que la utilice un facultativo con las dosis adecuadas. Sí, Bueno, sí. esta planta es la Anagyris fétida. Es una planta que está en todos los castillos de Alicante, Ah, sí. como residuo de lo que fue el cultivo que hacían de ella los ballesteros, los que utilizaban los Ah, arcos, sí, los arcos. las ballestas, Sí, las sí, flechas. Sí, sí, sí. Porque con las hojas de esta planta, que tiene unos glicósidos o glucósidos, que son para... Y por cierto también tenía pulgones. Son unas sustancias que producen una paralización del sistema muscular esquelético. Sí, sí. ¿eh? Entonces, ¿qué hacían? Pues machacaban los brotes de esta planta en un mortero y con el jugo untaban las flechas. Vaya. Y eso producía, con una simple herida leve, superficial, una Como paralización para- completa de los guerreros. Con lo cual, aunque no les matara, pero bueno, Pero- ya quedaban bastante mal, Sí. en una situación de guerra quedaban bastante mal. Y veo que es antiasmática. Sí, sí. Es una leguminosa, que, bueno, emético es porque también es una especie de Antivomitivo. vomitivo, y para el asma también se utilizó antiguamente. Pero el principal uso que tuvo esta planta fue como veneno, Sí, sí, sí. para emponzoñar las flechas. Y por eso en algunos sitios se le llama también, es una planta que huele mal, pero se le llama también hierba del ballestero, aunque este nombre se le da a muchas plantas que servían para lo mismo. Este es el marrubio, o manrubio. El marrubio, El vulgar, ¿eh? no, esto es, bueno, es que con el mismo nombre vulgar se denominan dos plantas, que son del género Ballota y del género Marrubium. Son muy próximas desde el punto de vista químico y se han utilizado indistintamente la una o la otra. Aunque la que más se utilizaba para el mal de pichar, para el mal de orina, era este marrubio, que es la Ballota hispánica o Ballota hirsuta. Y esta planta pues se utilizaba uniendo, por lo menos a nivel de los curanderos, uniendo lo que era la magia y el verdadero valor curativo de la planta. Esta planta es diurética, también elimina algunas infecciones que tienen que ver con las vías urinarias y la recomendaban en una infusión durante una novena, un novenario, 9 días. Pero al mismo tiempo, por lo menos a nivel de los curanderos tradicionales, pues les recomendaban una especie de ejaculatoria o de oración, localizando una planta de manrubio y llevando de casa un poquito de sal en el bolsillo. Y al tiempo que encontraban la planta, tenían que orinar sobre ella y echar un poquito de sal, con una especie de oración que decía más o menos así, en castellano, que es como yo me la sé. Buenos días, señor Marrubio, que le vengo a visitar con un poquito de orina y un poquito de sal. Vertían la orina y la sal sobre la planta. Esto en la cultura popular se llama transferencia del mal. De alguna forma, mentalmente, la persona pensaba que estaba pasando su mal a la planta. Lo que realmente le curaba era la infusión. Sí. Pero digamos que
la mentalidad antigua pues Sí, hacía sí, que sí. se reforzara Se un poco con la reforzaba magia. y se deshacía de Incluso su en mal. algunas zonas me han llegado a contar que se intentaba engañar a la planta, de manera que cuando se visitaba de día se le decía buenas noches y cuando se visitaba de noche se le decía buenos Qué días. bueno. Un poco para confundir a la Confundir planta. la naturaleza es complicado. Bueno, de alguna forma Sí, sí. también el curandero necesitaba protegerse, ¿no? Y Sí. proyectando el poder curativo de las plantas hacia la magia, pues de alguna forma estaba alejando sobre sí la responsabilidad. Sí, sí, que no soy yo. Esto era muy importante. Sí, que mía culpa no. Sí. Bueno, ya aunque ver en esta planta algunos de los aspectos importantes. Esta planta es el zumaque. Sí, técnicamente o botánicamente se llama Rus coriaria. Es una planta que se trajo de Asia, que no sabemos si llegó en época romana o en época musulmana, pero que ha tenido una relevancia grande en tres aspectos. Es una planta que es muy rica en taninos y es una de las que más se utilizaron para curtir el cuero, para curtir las pieles, utilizando para ello las hojas principalmente, a veces también un poquito de la corteza, pero las ramas y las hojas era lo principal. También se utilizó para teñir de negro. Mira, me está dejando Sí. color en Ahora, el dedo. ahora explicamos esa Sí, parte. sí. O sea, tintorial, Sí, tenera o para sí. curtir pieles, Mira. y luego con los frutos, Sí, sí. que son una parte que es menos tóxica porque la planta Sí, es un me poquito tóxica, pero los frutos no lo son. Los frutos se utilizaban moliéndolos cuando estaban maduros para obtener un colorante rojo. Sí, se ve. Ese colorante rojo, que se sigue utilizando todavía en la cocina libanesa, turca, en algunas zonas de Palestina, pues probablemente fue el antecesor del paprika o pimentón. Pimentón, ¿no? Antes Sí. del descubrimiento de América, pues posiblemente lo que más se pareciera a un chorizo ibérico estaría teñido con este colorante que es Sí, el sí. zumaque, Zumaque. que por cierto es un nombre antiquísimo, Y que viene del pegajosa. persa. Y pegajosa Sí, también, tiene una pegajosa. resina. Sí. Bueno, es de la misma familia que el lentisco, que el pistacho, que el anacardo. Es la familia que incluye muchísimas plantas que algunas tienen frutos comestibles o semillas comestibles. Sí. Pero esta se utiliza como especia. Aquí en España se ha perdido completamente el uso. Sí. Y esta planta nos la podemos encontrar siempre como residuo de una actividad fabril, incluso como fábricas, pero anteriores al siglo XVIII, sobre todo en molinos, fuentes, zonas donde el volumen de agua pues hacía que se pudieran juntar allí los oficios de curtidores, tintoreros, y también, pues como rebote, fabricantes de especias. Sí. Esta planta va aquí muy bien porque resiste el frío de maravilla. Mira, ¿ves? Estas son las cosas que nos hacen Estos animales. estos animalicos de Dios. Sí. Este año, porque aquí abajo teníamos las salvias y los arruis las destrozaban. Vaya. Y en cambio subimos las salvias arriba y no las tocan. Y estas otras que hemos puesto aquí, que son de la misma familia, no las tocan tampoco. Vaya. O sea que el problema de los arruis de alguna forma es un problema un poquito aleatorio y, si queréis, un poco caprichoso. Porque como es un rebaño, son gregarios, pues claro, la perspectiva de las crías pequeñas, las crías jóvenes, las hembras, cada una va mordiendo una cosa y van haciendo un daño que nosotros tenemos muy claro, pero que las autoridades no siempre lo ven así. Aquí llamamos la atención sobre esta familia, que dentro del Mediterráneo es una familia importantísima. Las glándulas que contienen el aceite esencial son donde se concentra de alguna forma los principios activos. Son plantas muy olorosas. Están distribuidas por todo el mundo, pero en el Mediterráneo es una zona especialmente rica en esta familia. Aquí se producen muchas nuevas especies a partir de la hibridación. Los híbridos al principio funcionan solo como híbridos, a veces son estériles, otras veces consiguen hacerse fértiles, y a veces incluso hay muchos híbridos que desplazan a las especies que les han dado lugar. O sea, a las especies parentales llegan a ser más competitivos los híbridos que
que los parentales. Aquí tenemos el género Salvia, que es un género muy antiguo, de hecho está en todos los continentes menos Australia, y le hemos dedicado una colección particular, que por cierto, esta sigla hemos dedicado a Cabanilles, porque muchas de las salvias americanas que fueron descubiertas por los jesuitas y los dominicos españoles cuando estuvieron colonizando toda la parte mexicana, pues fueron descritas por Cabanilles en el Jardín Botánico de Madrid. Generalmente las flores de la parte mediterránea suelen ser tonos entre el blanco, rosa y azul, van cambiando en ese tono, pero en México, en Guatemala, en el sur de Norteamérica, bueno, toda esta zona geográfica es una explosión de color la que hay. Sí. Rojos intensos, Sí. azules, pero azules intensos, Sí, en los trópicos, amarillos, es una cosa realmente muy notable. La flor de la salvia tiene una adaptación perfecta para los polinizadores de tipo abeja o abejorro. Son especialistas. El néctar está en la parte basal de la flor y bueno, luego hay otros que son menos especialistas, que son los escarabajos, que llegan, Lo muerden y lo chupan, Y, sin polinizar. y las abejas que están en peligro, ¿no? Hay Bueno, sí. problemática con La- por la la- falta de la abeja- de la abeja. Pero la abeja Apis mellifera, que es una abeja que fue domesticada también por el hombre, por la especie humana. Y porque luego hay muchas abejas silvestres que no están en peligro. Son las colmenas, realmente el cultivo de las colmenas es lo que está un poco amenazado por plagas, pero principalmente también por los pesticidas. Los cambios en la agricultura moderna, los cambios han hecho que para las abejas quede muy poco espacio, se contaminan, luego los pájaros que comen abejas también se contaminan, y eso hace que muchas veces los cultivos actuales pues no se parezcan en nada a los que vivimos cuando éramos pequeños. Ni el sonido, ni el color, ni la producción de frutos tiene nada que ver. La suerte que tenemos en Europa es que los polinizadores silvestres, los polinizadores autóctonos, a veces cumplen con la misma función y no tenemos una merma de frutos en la producción de frutos, no se nota tanto. Pero en América, donde no hay tantos polinizadores, sí que tienen que contratar a veces a los apicultores y llevar las colmenas a los cultivos para que den frutos, si no, Sí. no tienen frutos. Sé que hay problemas con ellos. Mira, esto es la salvia roja, que es un mutante de la salvia officinalis, que es de origen, bueno, está en el Mediterráneo oriental, su origen, tanto griego como turco, como sirio, toda esa parte, Líbano, es el origen de esta salvia. Pero este mutante apareció en la Edad Media en Inglaterra. Y fue conservado probablemente a través de los monasterios y ha pasado a la actualidad, siempre multiplicándolo vegetativamente, por esqueje. Porque a partir de la semilla las mutaciones se van diluyendo y desaparecen. Pero cultivándolo vegetativamente es la salvia roja, que es una preciosidad. Sí. Desde el punto de vista tanto ornamental como también culinario, porque la salvia aquí en España se utiliza menos, pero Pero la en salvia Inglaterra- es en una planta, Inglaterra se utiliza sí, es una planta constantemente. culinaria buenísima. Yo siempre lo busco para rellenar mi pavo en Navidad, que en Inglaterra se llama de savia, y nunca puedo encontrarlo. Bueno, pues aquí te vienes y te podemos, Sí. en salvias te Sí, podemos sí, dar sí, muchas sí, cosas, sí, sí, porque ya. tenemos una monográfica. Bueno, pues esta salvia aúna el olor, el aroma, con el color, con lo cual es una maravilla, es una maravilla. Esta nos la proporcionó un bonita. antiguo cultivador que vivía en Castalla, Pedro, y bueno, fuimos allí y hicimos como unos 1000 esquejes en un día, que él precisamente nos dijo, tenéis que venir el 15 de septiembre. Vaya. Nos exigió, tenéis Sí, que sí, venir el sí. 15 de septiembre. Se ve rojo. Ni el ¿eh? 16 ni el 14. Ese día concreto. Sí. Y lo bueno de esto
es que de los 1000 esquejes que hicimos, no hubo ni una sola pérdida. Tuvimos 1000 plantas, Vaya, Joder. vaya. sin utilizar ni hormonas, ni nada de nada, solo haciendo esquejes simples, Sí, y sí, poniéndolos en sustrato. Y bueno, a partir de entonces, pues ya es una parte importante de nuestro Sí, jardín. Sí, toda la tía. La salvia roja. Ahora hay muchas ramas que están estropeadas por el frío.